Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección. Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección. Han pasado 2000 años de ese evento y ya la gente se olvidó de Dios. Pero Jesús nuevamente está presente, en la nube se mostró. Él nos dice que viene por un pueblo. Esa es su novia que Él predestinó. Ellos harán las obras mayores que el mundo nunca vio. Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección. Una vez más el coro. Jesucristo ha resucitado. El gran precio del pecado fue pagado y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección y ha provisto un camino por su sangre. Hoy es posible perfección. Dios les bendiga, hermanos. Estoy agradecido que el Señor me haya concedido esta oportunidad para hablar con ustedes. La oportunidad también que nuestro hermano, el pastor, nuestro hermano Juan, me ha permitido para hablarle a ustedes, los jóvenes. Y pueden sentarse, siéntense un ratito mientras que conversamos. Estaba pensando que pudiera decir con ustedes, no había entendido bien que era una reunión juvenil, pero cuando ya encendieron las cámaras y vi que ustedes estaban allí listos, entonces voy a tratar de ver cómo es que el Señor me ayuda a hacerle un giro al tema que tenía para orientarlo para ustedes. Y quiero decirles que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos en una fecha especial. Estaba escuchando los cánticos un poquito para ver cómo es que el Espíritu Santo nos está guiando, y estábamos cantando de cómo es que tenemos una lucha y un deseo para ir a esa tierra mejor, para ir a esa nueva temporada. Y entonces reconocemos de que el tiempo de esa partida está muy cerca. El momento en que vamos a ir para allá está muy cerca. Así que toda nuestra lucha, todo nuestro esfuerzo
toda nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra consagración es con ese propósito. No sé, yo sé que el programa empezó ayer, creo que ayer, y hoy día no sé si ya tuvieron un servicio antes ustedes, no sé. ¿Ya tuvieron un servicio ustedes? Bien, no sé a qué hora fue, no sé si fue en la madrugada, creo que todavía no ha sido en la madrugada, creo que ha sido en la mañana. Y entonces yo no quiero cansarlos, pero quiero disfrutar un momentito con ustedes de esta reunión juvenil. Yo también desentoné un poquito con el director de cánticos porque me vine con camiseta, porque vi que todos estaban con camiseta. Así que para tener una reunión de jóvenes, yo también soy un joven, un poco canoso, pero joven todavía. Así que espero conversar con ustedes como si fuésemos amigos, porque somos amigos, y poder abordar un tema que nos estimule a todos nosotros. Así que mientras que están así sentados o si quieren ponerse en pie, vamos a tomar una lectura bíblica en el libro de Apocalipsis, una escritura que es muy conocida para todos nosotros. Y entonces, si soy un poquito, no quisiera citar demasiadas escrituras o párrafos del mensaje, pero si se hace necesario, espero que ustedes me toleren. Vamos a tratar de acabar en 1 hora, para que ustedes puedan descansar y tener tiempo para otras reuniones, si es que las van a tener. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 hasta el versículo 22. Ustedes ya saben de qué se trata. Es una escritura que todos nosotros hemos leído o hemos escuchado muchas veces. Es la última edad de la iglesia, la séptima edad, la edad de la Odisea. Y dice allí entonces, desde el versículo 14: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ahora ya todos nosotros sabemos que en todas las edades de la iglesia siempre habla el mismo personaje, el cual es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él es el que habla. Así que Él se presenta aquí y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, dice: he aquí el amén. Eso es el Señor en primera persona. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ahora, esa es la carta que el Señor le envía a la iglesia de la Odisea, pero el propio Señor se le envía primero al mensajero para que el mensajero sea el pregonero, el que habla esa carta a la edad de la iglesia. Entonces encontramos a Jesucristo, encontramos al séptimo ángel y encontramos el mensaje para la séptima edad. Eso es lo que encontramos. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo a través del séptimo ángel para la séptima edad de la iglesia? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eso no es para el ángel de la iglesia, eso es para la iglesia. Esa es la condición en la que la iglesia se encuentra. El ángel dice esto de parte del Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, entonces, aquí nos damos cuenta que no le está hablando a la novia del Señor Jesucristo, le está hablando a la iglesia que entró en la condición de laodicenses, la condición de laodicenses. Nosotros, la novia, no somos de la Odisea. Todavía estamos en el tiempo en que vive la iglesia de la Odisea, pero nosotros ya no somos de la Odisea, no somos laodicenses. Si fuésemos laodicenses, tú serías ni frío ni caliente, serías tibio. Pero sabemos que esa no es nuestra condición. La condición de la novia no es una condición de tibieza, tampoco es una condición de frialdad. La condición de la novia es una condición de que estamos en fuego. Somos una casa encendida en un día de verano, en un día de viento, en un pleno incendio. Nadie puede apagarnos. Somos una iglesia fervorosa. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre precioso, te damos las gracias por esta oportunidad que nos permites juntarnos, Señor. Y oro, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos ser inspirados por el poder del Espíritu Santo, que tu palabra haya cabida en nuestras almas, Señor, para poder expresarse. Úngenos de tal manera, Señor, que la palabra cobre sentido para nosotros, que pueda vivir en nosotros, Señor, que podamos ser las pieles, los vasos a través de los cuales la gloria de tu palabra puede ser expresada. Quita de nosotros la confusión, pon virtud en nosotros para ser la clase de cristianos que tú quieres que seamos. Pedimos humildemente todos estos favores en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Espero que me estén escuchando bien. ¿Pueden levantar la mano si me están oyendo bien? Bien, gloria al Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de esta escritura. Todos nosotros sabemos, ahora yo creo que tu pastor, nuestro hermano Juan, no sé si creo que están de diferentes iglesias o de una sola iglesia, no sé, pero ya que estamos aquí, hablemos un poquito del tiempo en el que estamos viviendo. Acabamos de tomar esta lectura del libro de Apocalipsis y le estoy diciendo, esta lectura corresponde a la séptima edad de la iglesia. Así que todos nosotros sabemos que estamos viviendo cronológicamente en el último día de la iglesia. El hermano Branham, refiriéndose a las enseñanzas de Pablo, decía, ahora hagan sus anotaciones si es que, bueno, les suena algo raro para que lo consulten con su pastor. El hermano Branham nos dijo que, refiriéndose a Pablo, dijo que hubo un tiempo de los gentiles y el tiempo de los gentiles empezó desde que Babilonia tomó cautivo al reino de Judá. Y ese tiempo de los gentiles acabará cuando los gentiles ya no tengan dominio sobre Israel. Ese es el tiempo de los gentiles. Pero viene Pablo y Pablo nos dice que hay la plenitud de los gentiles. Eso nos habla en el libro de Romanos. Y nosotros sabemos, cuando el hermano Branham nos explicó eso, dijo, la plenitud de los gentiles son las 7 edades de la iglesia. Esas son la plenitud de los gentiles. Así que la plenitud de los gentiles son 2000 años. Si son 7 edades de la iglesia, entonces ese tiempo transcurrió después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Después de la crucifixión del Señor Jesucristo apareció la novia Alfa. Después de la novia Alfa, cuando ella decayó, empezó la primera edad: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y cuando llegamos a la Odisea, también encontramos a la novia Omega. Así que en Alfa, cuando vemos a la iglesia Alfa, vemos cómo empezó la iglesia de Éfeso, la primera edad. Y cuando llegamos a la última edad, a la edad de la Odisea, vemos cómo es que aparece Omega. Encontramos Alfa y Omega. ¿Dónde las encontramos? La primera pegada a la primera edad de Éfeso, la última pegada, conectada a la última edad, a la Odisea. ¿Dónde estamos nosotros? No estamos en Alfa, estamos en Omega. ¿Qué es Omega? Omega es el regreso de Alfa. El hermano Branham nos decía que cuando él vio la visión anticipada de la novia, dice que él estaba viendo cómo es que subía unos creyentes, unas mujeres, unas doncellas, unas jovencitas vestidas honestamente y estaban subiendo, marchando al ritmo de una canción como de Firme hacia adelante. Y estaban subiendo y desaparecieron. Y de repente se hizo un anuncio. El primer anuncio dijo, esta es la novia del Señor. El segundo anuncio les dijo, aquí viene la iglesia de los Estados Unidos, la iglesia actual. Y el hermano Branham se preparó para abrir una iglesia espiritual. Y de repente apareció una iglesia vestida inmoralmente. Dice, ahí estaba la iglesia moderna. Y la peor de todas era la iglesia de los Estados Unidos, usándose a sí misma, casi desnuda, del pecho para arriba, desnuda. Y en sus partes íntimas solo una hojita de higuera. El profeta dice, casi pierdo el sentido. Ver a esa iglesia inmoral, pensar de que con todo el esfuerzo y con toda la predicación que hemos tenido, eso es lo que le vamos a presentar a Jesucristo. Y la voz le dijo, no, le dijo, ahora viene la novia de nuevo, la novia aparecerá de nuevo. Y de repente, una vez más, empieza a sonar esa música como de Firme hacia adelante, y empieza a aparecer estas jovencitas vestidas, estas doncellas vestidas de manera correcta, con sus trajes típicos, subiendo, yendo hacia el cielo. Dice, las últimas tuvieron una pequeña distracción, y mientras que el profeta estaba en la visión,
mirando cómo es que estas estaban subiendo y las últimas estaban distrayéndose, mirando a la iglesia moderna que se estaba descarriando, yendo al infierno. Entonces dice que desde la visión el profeta le gritó a esa novia que estaba en el futuro, a nosotros, a esas jovencitas que estaban en el futuro, les gritó y les dijo: no pierdan el paso, no se salgan de la fila. Y salió de la visión. Entonces eso es para mostrar que así como Alfa apareció, aparecería Omega. La novia es la única que aparece 2 veces. El grano de trigo es el único que aparece 2 veces. Ahora nosotros sabemos que el hermano Branham habló de nosotros como el grano de trigo. Habló el Señor Jesucristo, habló que Jesucristo es el grano de trigo. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, entendemos que hay una promesa dada de Dios que aparecería una vez más en el tiempo del fin una iglesia poderosa, una super iglesia, una super raza, una iglesia que no tendría ni mancha ni arruga, una iglesia que estaría marchando hacia el cielo al ritmo de firme hacia adelante, vestidas todas de manera decente con la vestidura de la palabra. Entonces nosotros, siendo los últimos, sabemos que hay muchas distracciones. Y la palabra, el mensaje de Dios, la voz del Espíritu Santo está diciéndonos: no perdamos el paso, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo está aconteciendo eso? Está aconteciendo ahora mismo. Ahora hay tanta distracción, ahora hay tantas cosas tratando de robarnos nuestra fidelidad, la fidelidad que es para el Señor Jesucristo. Aquí, entonces, cuando estoy leyendo estas cosas en el libro de Apocalipsis, dice entonces la escritura que yo quiero que pongas atención aquí. Ya sabes cómo es la edad de la Odisea, es tibia. Ya sabes que ella cree que está llena de riquezas, ya sabes que ella cree que está vestida. El hermano Branham dice: ella cree que se sienta como una reina y que nunca verá escasez, que nunca será viuda. Eso es lo que piensa la iglesia católica, la iglesia protestante, el concilio ecuménico, el mundo religioso. Eso es lo que piensan hoy día. Pero el Señor está diciendo: no sabes que tú eres pobre, ciego, desnudo. Pero ahora los versículos en los que yo quiero poner atención en esta mañana con ustedes, el poquito tiempo que puede emplear, es el versículo 20 y 21. Y quiero hablarles del misterio que hay entre el versículo 20 y el versículo 21. Cuando leemos el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Ese es un versículo. Y el hermano Branham dice: ese es el cuadro más patético de toda la Biblia, porque eso está mostrando cómo es que Jesucristo había sido echado de su propia iglesia. ¿Cuándo es que Jesucristo fue echado de su iglesia? No en la edad de Filadelfia, no en la edad de Esmirna, no en la edad de Pérgamo. La única edad en la que Jesucristo es echado de su iglesia totalmente es en la edad de la Odisea. Jesucristo ya no está en su iglesia en la Odisea. Jesucristo no está con los católicos, eso tiene que estar claro para nosotros. Jesucristo no está con las iglesias protestantes, no está en el concilio ecuménico mundial. Jesucristo fue echado del sistema, Jesucristo está fuera, lo han corrido. La iglesia es su reino, pero a él lo han sacado de su reino, lo han puesto fuera. Alguien tomó control y se sentó en el trono de Dios. Ustedes saben que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que vendrá alguien, el hijo de perdición, y se sentará en el templo de Dios y se hará hacer por Dios y se levantará todo aquello que es adorado como Dios. Está hablando de cómo es que vendrá la bestia y se sentará en el templo. Eso será en el tiempo de la gran tribulación, no en nuestros días. Pero en nuestros días, Satanás llegó a ser el Dios de esta edad perversa. En nuestros días, este mundo, esta edad llegó a ser el Edén de Satanás. Esta edad de la Odisea es el Edén de Satanás. En este día, Satanás llegó a ser el Dios de esta edad perversa. Así que, ¿quién echó a Jesucristo de su iglesia? ¿Quién lo echó? Fue Satanás. ¿Cómo lo echó? A través de dogmas, a través de tradiciones, a través de denominaciones, a través de credos. Eso colocó a Jesucristo fuera de la iglesia. ¿En qué se convirtió la iglesia? Se convirtió en cisternas rotas. Espero que ustedes recuerden el mensaje cisternas rotas. En eso se convirtió el sistema religioso, en cisternas rotas. Y botaron a Jesucristo, el pozo de aguas vivas. El agua viva fue puesta afuera. Él está afuera. ¿Dónde está aconteciendo eso? Está aconteciendo en la edad de la Odisea. Eso es lo que acontece en nuestros días. Ese es el cuadro de hoy día. Entonces, ese es el primer versículo que quiero que noten, para que sepamos dónde nos tenemos que posicionar. Cada uno de nosotros
Tiene que saber dónde está posicionado para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Primera cosa, hermanos, hermanos jóvenes, hermanas jovencitas, tienen que saber que Dios los llamó no para venir a la iglesia. Dios los llamó a ustedes no porque no haya otra cosa para hacer. Dios los llamó a ustedes para encomendarles una obra. El hermano Branham dice que cuando el Espíritu Santo es entregado a nosotros, el Espíritu Santo viene cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es entregado a nosotros, eso es poder para servicio. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, tú dices y clamas y has llorado y el Espíritu Santo ha venido a ti. Cuando el Espíritu Santo viene a ti y te bautiza con el Espíritu Santo, no en la carne, no en el Espíritu, sino en el alma. Cuando el Espíritu Santo viene al alma y te da un nuevo nacimiento, recuerda, ese nuevo nacimiento es para servirle. No es para que digas, ¿tú tienes el bautismo del Espíritu Santo? Él no tiene el bautismo del Espíritu Santo. La hermana no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo el bautismo. No es para eso, no es para una exhibición. El bautismo del Espíritu Santo es para servirle. ¿Recuerdan el mensaje que el hermano Branham predicó haciendo un servicio a Dios sin ser su voluntad? Eso muestra que Dios quiere traer su palabra a nuestro corazón. Dios quiere, porque David quería traer la palabra de Dios a la casa del Señor. La casa del Señor, allá en el Antiguo Testamento, una casa que él hizo, una ciudad que él tenía, era un tipo de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de nosotros? Sí, la ciudad de Dios, Sión. ¿Quién es Sión? Nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. Allá en el Antiguo Testamento, él tenía un tabernáculo, luego tuvo un templo en los días de Salomón, pero todo eso era un tipo de nosotros, la verdadera casa de Dios. Y en la casa de Dios, él quiere traer la palabra no al atrio, no al lugar santo, al lugar santísimo, no a la carne, no al espíritu, sino al alma. Ahí es donde quiere traer la palabra. Eso es lo que quería hacer David. Y cuando David quiso traer la palabra, él equivocó su forma de servir a Dios. Él sabía que Dios lo había llamado para servirlo. Y él quiso servirlo, pero quiso servirlo a su manera. Colocó la palabra de Dios sobre bueyes, un carro nuevo de bueyes. Eso no era escritural. Él tenía que saber que si él tenía un deseo de que la palabra viniera y estaba bien traer de regreso la palabra, estaba bien regresar al principio. David lo que quería hacer era regresar a las enseñanzas de Moisés. Y cuando quiso regresar a las enseñanzas de Moisés, en vez de seguir lo que el mensaje del profeta del Éxodo decía, él colocó la palabra, el arca, la colocó sobre bueyes. Eso era incorrecto. ¿Y qué pasó cuando la palabra es colocada en el lugar incorrecto? La palabra tropezó y trajo muerte, murió Urías Eteo. ¿Qué tuvo que hacer David? Tuvo que consultar al profeta, tuvo que regresar al mensaje y hacer como el mensaje decía. ¿Qué decía el mensaje? Que para traer la palabra de regreso hay que traerla sobre los hombros de los ministros. Así que era la única manera de traer un avivamiento. Entonces saltaron y cantaron y bailaron, hicieron de todo. ¿Por qué? Porque ahora estaban haciendo la cosa correcta y la palabra vino al lugar correcto. Entonces, si nosotros, si ustedes, si yo fuimos llamados para hacerle un servicio a Dios, no tiene que ser un servicio conforme a nuestro deseo, tiene que ser un servicio conforme a su voluntad. Es la persona, es su tiempo, es su palabra, es en la forma que Dios determinó. No puede ser hecho de otra manera, tiene que ser de la forma que Dios determinó. Entonces, si Dios te llamó a ti, no sé cuántos años tienes, 12, 13, 14, 20, 25, no sé cuántos años tienes, pero Dios te llamó para hacer algo. Dios cuando te llamó, no te llamó solamente para sentarte, te llamó para cumplir un propósito en su cuerpo. No solamente en el montaña, en el tabernáculo del atardecer o de donde ustedes sean, o del tabernáculo Zoe. No, nos llamó para cumplir una función en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere traer su palabra. ¿Para qué quiere traer su palabra? Para producir el avivamiento final. ¿Saben ustedes que está prometido un avivamiento final? Dios prometió un avivamiento final. El avivamiento entre los justos. El hermano Branham dice que Sansón, después de que había fallado, después que los ojos le fueron quitados, él fue allá a las columnas del templo de Dagón, en la ciudad, en el Edén de Satanás, y colocó sus manos sobre las columnas que sostenían el templo de Dagón. Y entonces, estando allí, él dijo: Señor, solamente una vez más,
Él quería de regreso el poder que había estado en el principio. Él quería de regreso el poder que había estado en Alfa, quería tenerlo en Omega. Él quería tener de regreso el poder que había estado en los días de los ojos, quería tenerlo ahora en el día del cuerpo. Eso es lo que quería. Quería de regreso el poder. Y mientras que él oraba de esa manera y dijo solamente una vez más, y el hermano Branham dice, él estaba orando por el último avivamiento. Él estaba orando por la matanza final. Él quería destruir el Edén de Satanás. ¿Cuándo se iba a hacer la destrucción del Edén de Satanás? Iba a ser después de la partida de los ojos, después de la partida del profeta. La destrucción de la casa de Dagón iba a ser en los días que los 7 truenos vinieran al cuerpo. ¿Cuándo sería eso? En nuestros días. Así que tú tienes que saber que el Señor Jesucristo te llamó, que el Señor Jesucristo nos llamó después de los días del profeta, después de los días de los ojos, para destruir la casa de Dagón. Es en nuestros días. Nosotros estamos pidiendo, Señor, solamente una vez más, trae de regreso el poder que estaba en la iglesia Alfa, tráelo una vez más. Trae de regreso el poder que estaba en los días del profeta, tráelo una vez más. En este día, Señor, para traer la matanza final. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Es para entregar nuestras vidas con ese propósito, para el avivamiento final, para la matanza final. Entonces, al mirar todas estas cosas, hermanos, y al tomar esta escritura aquí, les estoy diciendo, en este día, nuestro Señor, cuando Él quiere tener este avivamiento, cuando Él quiere tener de regreso el mismo poder que estaba en la iglesia Alfa, cuando Él quiere tener aquí el mismo poder que estuvo en los días del profeta, en este día, Jesucristo ya no está en la iglesia. Ese avivamiento no va a acontecer en el sistema religioso. Ese avivamiento no va a acontecer allá donde están las denominaciones. Ese avivamiento va a acontecer acá afuera, donde Él está perseguido. Por eso dice aquí, por eso dice en el versículo, déjame leerlo junto contigo. He aquí, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que Él nos está llamando allá afuera, no adentro, allá afuera, porque Él está afuera. Y allá afuera Él va a cenar con nosotros. Es la primera parte, esa es la etapa donde nos encontramos. No nos encontramos adentro en la Odisea, nos encontramos afuera con Él. También hemos sido echados con Él. ¿Y qué estamos haciendo afuera con Él? Estamos cenando con Él, vamos a donde Él va. Recuerda que la cena es la última comida. Así como en el tiempo agrícola, el primer tiempo es la siembra y el último tiempo es la siega, el tiempo de segar. De igual manera aquí, cuando hablamos de comidas, el primer tiempo es el desayuno y el último tiempo la cena. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del último tiempo, del tiempo de la cena. ¿De qué está hablando aquí? Del último tiempo, del tiempo de la siega, de la cosecha. De eso está hablando aquí. Entonces, primero nos damos cuenta que para posicionarnos, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el versículo 20, estamos afuera del sistema religioso. Estamos con el Señor. Estamos en el tiempo de la cena, estamos en el tiempo de la siega, estamos en el tiempo en que ha caído la noche, ha caído la tarde, en el mensaje del caer de la tarde. El otro versículo dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que aquí está hablando de vencer, está hablando de una victoria. Ustedes cantan, nosotros también cantamos. Victoria, carácter, no es un don, es una victoria. ¿Cómo se obtiene el carácter? En la batalla. Así que si está diciendo aquí, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, está diciendo el que alcance mi carácter, el carácter de Jesucristo. ¿Cómo se obtiene el carácter de Jesucristo? A través de las batallas. Así que el que se pare en la batalla, así que está hablando aquí está hablando de que este es un tiempo de pelear, es un tiempo de empuñar la espada. Y si es que nos mantenemos fieles y si es que vencemos, entonces nos sentaremos con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Entonces, en este versículo, el versículo 21, está diciendo algo. Está diciendo que cuando el libro de Apocalipsis se escribió, cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, Jesucristo estaba sentado en el trono del Padre. Creo que eso ya lo habrán escuchado. Jesucristo estaba sentado en el trono del Padre. Pero aquí está hablando de una profecía. Está diciendo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo
en mi trono. Esa es la promesa para el vencedor. Y dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que cuando Jesucristo estaba hablando aquí, Jesucristo había vencido, pero estaba sentado en el trono del Padre. No estaba sentado en su trono. ¿Cuándo fue que Jesucristo venció? Jesucristo venció en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. ¿A quién venció? Venció a Satanás, venció a todas las potestades, a todos los principados. La cuenta que teníamos, la cuenta del pecado, la pagó en la cruz del Calvario. No hay ninguna cuenta. Por eso cuando Él estuvo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué era consumado? La victoria había sido ganada. El triunfo sobre Satanás había sido conquistado en la cruz del Calvario. Eso es cuando Él venció. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba peleando, estaba en la batalla. Le dijeron, bájate de ahí, no se bajó. ¿Por qué? Porque quería obtener el premio. Él quería obtener un premio. Dice, puso los ojos adelante en la recompensa. ¿Cuál era el premio que iba a recibir? Él iba a recibir una esposa, una novia. Así que cuando estaba en la cruz, Él estaba pensando en ti. Cuando estaba en la cruz, Él estaba pensando en mí. Cuando estuvo en la cruz, no se bajó porque estaba pensando en nosotros. Ese era el premio. Por eso se quedó en la cruz y obtuvo el premio. Cuando venció en la cruz, entonces Él subió al cielo. Cuando subió al cielo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que Él tendría que quedarse en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo iban a ser restauradas las cosas? ¿En el día de Lutero? ¿En el día de Wesley? ¿En el día de los pentecostales? No, las cosas iban a ser restauradas en el día que apareciese Elías. Así que el libro de los Hechos, vamos a ir ahí un ratito a ver. Dije que no voy a tratar de leer mucho con ustedes, pero creo que es importante esta escritura. Libro de los Hechos. Capítulo 3. Dice en el verso 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Recuerda que este es el libro de los Hechos. Jesucristo ya predicó por 3 años y medio, ya fue crucificado, ya fue sepultado, ya resucitó y ya fue raptado. Esto es el libro de los Hechos. Y dice entonces, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando lo envía es en la segunda venida. Está hablando de Jesucristo viniendo en la segunda venida. Verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así que el cielo tenía que recibir a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuánto tiempo iba a estar Jesucristo en el cielo? 2000 años, hasta que viniera el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando estuvo en el cielo, después de haber vencido en la cruz, ¿a qué subió? Subió a sentarse en el trono. ¿En el trono de quién? En el trono del Padre. Cuando ves Apocalipsis 4 y 5, ves a uno sentado en el trono. Ese que está sentado en el trono es Jesucristo. ¿En qué trono está sentado? En el trono del Padre. Jesucristo estaba sentado en el trono del Padre por 2000 años. ¿Qué significa sentado en el trono del Padre? Significa que Él estaba haciendo intercesión. Ahora mira esto. Espero que el tiempo me está ganando, pero mira esto. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra por 3 años y medio, Él desarrolló, espero que te recuerdes esto, habían 3 grandes fiestas en Israel. En 3 veces los judíos tenían que venir a Jerusalén, al templo a adorar. La primera vez que venían era para la fiesta de la Pascua, donde estamos ahora nosotros. La fiesta de la Pascua, o como quieras llamarle, la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta triple. ¿En qué consistía esa primera fiesta cuando los judíos, todo israelita, tenía que venir a Jerusalén? ¿En qué consistía? Consistía en una fiesta triple. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y la fiesta de las primicias. Eso era la primera fiesta de Israel, era una fiesta triple. La segunda fiesta a la cual tenían que venir después de unos meses era la fiesta de Pentecostés. Se llamaba la fiesta de las semanas. Era 50 días después del día de las primicias y de la fiesta de las primicias. Después de la fiesta de las primicias, 50 días después, venía esta segunda gran fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. 50 días después significaba 7 semanas y el día siguiente. 7 semanas. 7 semanas, 7 y 7, 49 días. Y al siguiente día, que era domingo, eso era el día en que el Espíritu Santo se derramó. Después de esa fiesta
de esa segunda gran fiesta, venía la tercera gran fiesta que se celebraba en el séptimo mes. Séptimo, así como nosotros, séptima edad de la iglesia. Y esa tercera gran fiesta del séptimo mes también era una fiesta triple. Era la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Toda esa fiesta triple se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Bien, entonces, cuando estamos hablando aquí, cuando estamos hablando de esto de aquí, está diciendo que Él subió y se sentó en el trono del Padre. Cuando Él subió y se sentó en el cielo, en el trono del Padre, para hacer intercesión por toda su iglesia, eso significa las 7 edades de la iglesia. ¿Por cuánto tiempo iba a estar Jesucristo retenido en el cielo? Iba a estar retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando viniera el tiempo de la restauración de todas las cosas, Jesucristo descendería. ¿Está claro para ustedes? Jesucristo iba a estar en el cielo después de la cruz, se iba a quedar en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando viniera el tiempo de la restauración de todas las cosas, Jesucristo iba a descender. Eso es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué es Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Dice, el Señor mismo descenderá en una aclamación, en una voz y una trompeta de Dios. Eso es el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo se cumple el tiempo de la restauración de todas las cosas? En el tiempo de Primera Tesalonicenses 4, cuando el Señor desciende. ¿Cuándo aconteció eso? 1963. 28 de febrero vimos la fotografía del descenso del Señor. Eso es el descenso del Señor. ¿Para qué está descendiendo? Para restaurar todas las cosas. Así que ese es el tiempo en que Jesucristo está dejando el trono del Padre. ¿Qué hizo Jesucristo por 2000 años en el trono del Padre? Recuerda, ¿qué hacía el sumo sacerdote después que se mataba el sacrificio expiatorio en el día de la expiación? ¿Qué hacía? Tomaba la sangre perfecta del sacrificio y caminaba pasando por el atrio, caminaba pasando por el lugar santo y llegaba con la sangre hasta el lugar santísimo. ¿Y qué hacía con esa sangre? La derramaba 7 veces, hablando que Jesucristo iba a estar intercediendo por nosotros en el cielo por las 7 edades de la iglesia. Las 7 gotas de sangre significaban que esa sangre estaba cubriendo a todos los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, desde Alfa hasta Omega. Cuando esa sangre, y la sangre es la vida, y la vida es la palabra, cuando esa sangre fuera traída, entonces sería el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es que aconteció eso? ¿Cuándo es que aconteció eso? Que vimos que la sangre cumplió todo el propósito. Y cuando vimos que el Señor salió del templo, del trono de Dios, salió de estar sentado en el trono del Padre, se levantó y salió. ¿Cuándo fue que salió? 1963. Desde 1963, el trono del Padre ya no es el cielo. Desde 1963, Jesucristo salió del trono del Padre. Ya no está arriba en el cielo. Desde 1963. Ahora, ven conmigo otra vez al versículo 21. Yo sé que yo quisiera decir algo más fácil, más rápido, pero ya estoy aquí, así que sopórtame un poquito. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que aquí no está hablando del trono del Padre. Por 2000 años, quiero que notes, por 2000 años Él estuvo sentado en el trono del Padre. Pero aquí la promesa para el vencedor, la promesa para los que pelean aquí, quienes somos nosotros, ¿dónde estamos peleando? En la edad de la Odisea. ¿Dónde estamos peleando? ¿Adentro? No, estamos peleando afuera. ¿Con quién estamos peleando? Estamos peleando con la Odisea. Entonces está diciendo aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se van a sentar los vencedores con Jesucristo? ¿En el trono del Padre o en el trono del Hijo? Pregunta, piense bien ya. Pregunta, Jesucristo está diciendo aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde estuvo sentado Jesucristo? En el trono del Padre. Pero hay una promesa para el vencedor en la edad de la Odisea. La promesa para el vencedor en la edad de la Odisea es que se va a sentar con Jesucristo. ¿Dónde nos vamos a sentar con Jesucristo? ¿En el trono del Padre o en el trono de Jesús?
Hay que saber la respuesta. La promesa para nosotros no es sentarnos en el trono del Padre. La promesa para nosotros es sentarnos en el trono del Hijo. Cuando Jesucristo se siente en su propio trono. Ahora recuerda aquí. ¿Recuerdas que Jesucristo vino en el nombre de 3 hijos? Jesucristo vino en el nombre del el Hijo del Hombre, vino en el nombre del Hijo de Dios y viene en el nombre del Hijo de David. 3 nombres para el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas eso, verdad? El Hijo del Hombre, 3 años y medio. El Hijo de Dios, cuando Él intercedió el Espíritu Santo por 2000 años. Y luego el Hijo de David, cuando sea en el milenio. En el milenio Jesucristo se sentará en su trono aquí en la tierra como el Hijo de David. Ese será su trono. ¿Se recuerdan que el Señor le dio una promesa a David y le dijo, cuando David quiso edificarle una casa, y el Señor le dijo, tú no me edificarás una casa? El Señor le dijo a David, yo te voy a edificar una casa y yo haré que se siente en el trono perpetuamente tu hijo. El hijo de David se sentará en el trono eternamente, su trono será para siempre. ¿Quién era el hijo de David? Salomón. Salomón fue solo una sombra del verdadero hijo de David. Salomón se sentó y gobernó sobre las 12 tribus, pero Salomón solo era una sombra del verdadero hijo de David, que vendría y se sentaría en el trono de su padre, gobernaría sobre las 12 tribus. Aquí Jesucristo está diciendo que Él se va a sentar en su trono. ¿Cuál trono? El trono de David. Cuando Jesucristo se siente en su trono, en el trono de David. ¿Cuándo acontecerá eso? Acontecerá en el milenio. ¿Con quién? ¿Sobre quién gobernará Jesucristo en el milenio? Sobre las 12 tribus de Israel. Así que aquí está diciéndole una promesa a la novia. Le está diciendo, al que venciere, al que sea ahora un soldado, al que ahora sea un guerrero mío, al que ahora sea un valiente mío, al que pelee a mi lado hoy día, yo le daré que se siente conmigo en el milenio, en mi trono. ¿Quién se sienta con Jesucristo en el trono en el milenio? La novia. ¿Sobre quién gobiernan? Sobre los 144,000 de las tribus de Israel. Eso es Israel. Así que eso es Jesucristo sentado en su trono, gobernando otra vez sobre las 12 tribus, así como Salomón gobernó sobre los 12 tribus. ¿Con quién está gobernando? ¿Quién se ha sentado con él en su trono? La novia. Aquí está peleando, pero allá cuando Jesucristo se siente en el trono como el hijo de David, allí la novia se sentará en su trono. Así que quiero que notes algo aquí. Quiero que notes que entre el versículo 20 y el versículo 21 hay un misterio que no está escrito. En el versículo 20 está diciendo que Jesucristo ha sido echado de la iglesia. Y en el versículo 21 está diciendo que Jesucristo se va a sentar en su trono. ¿Cuál es el misterio que hay entre Jesucristo echado de su iglesia y Jesucristo sentado en su trono? ¿Cuál es el misterio que hay al final de las edades de la iglesia? Entre el final de las edades de la iglesia, cuando Jesucristo ha sido echado y cuando Jesucristo se sienta en el milenio como el hijo de David. ¿Cuál es el misterio que hay ahí? El que venciere. El misterio es el que venciere. Significa que aquí está hablando de una guerra, está hablando de una lucha. Ahora, por unos minutitos más, me quedan unos 15 minutos para completar la hora. Por unos minutitos más, voy a saltearme cosas ya, para poder acabar en una hora con ustedes. Aquí está hablando del tiempo. Sabes que Jesucristo es nuestro rey, ¿verdad? Y sabes que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que también fue un rey y que también fue rechazado. El hermano Branham dice que cuando David estaba subiendo la cima del monte y le estaban tirando tierra y lo estaban escupiendo, dice, él era Jesucristo siendo rechazado. Y él estaba llorando, dice, en el templo porque lo habían rechazado. Exactamente lo que Jesucristo pasó, lo que el Hijo del Hombre pasó cuando Él vino. Cuando Él vino a Israel, vino a su pueblo, exactamente como David. Vino a su pueblo, vino a los judíos. Lo estaban esperando, era la primera venida. Estaban supuestos a recibir a su rey, porque por 2000 años, el Antiguo Testamento, por 4000 años del Antiguo Testamento, se habló de la venida del Mesías, se habló de la venida del rey. Y ahora está viniendo el rey, montado humilde sobre un pollino, hijo de asna, para que se cumpliera la escritura.
Y cuando vino, no lo quisieron recibir. ¿Por qué no lo quisieron recibir? Porque no estaba de acuerdo a sus credos, no cuadraba con sus enseñanzas doctrinales. ¿Y qué hicieron con él? Lo rechazaron, lo botaron de su iglesia, lo despreciaron, lo mandaron a crucificar, lo mataron. Eso es lo que sucedió. Así que el Hijo del Hombre fue rechazado. Ahora, vamos a ir un ratito más. ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿O ya se fueron todos? Voy a ir con ustedes al libro de Lucas un ratito. Capítulo 4. Lucas capítulo 4. Espero que para ti sea igual. Si yo sé que el hermano Juan me invitó para estar personalmente allí, pero quiero que sepas que la palabra es lo mismo si estoy presente o si no estoy allí. Si tú pones atención, es la misma unción. Pon atención. Concéntrate en lo que estoy diciendo. Entonces, Lucas capítulo 4, en el verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Ahora, ¿qué libro estaba leyendo el Señor Jesucristo allá? Recuerda que ese Señor Jesucristo de los evangelios es el Hijo del Hombre. ¿Qué libro pidió el Hijo del Hombre? ¿Cuál fue el libro que el Hijo del Hombre tomó para leer en esa hora? Tomó el libro de Isaías. ¿Y qué encontró? Ahora tú sabes que el hermano Branham nos dijo que el libro de Isaías es una miniatura de la Biblia. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Así que, ¿qué fue lo que tomó el Hijo del Hombre? Tomó toda la Biblia. Y de toda la Biblia, él señaló, escogió una escritura. ¿Cuál fue la escritura que él tomó? Vamos a leerlo un ratito. Acuérdate de lo que hemos leído ahorita en Lucas capítulo 4. El Hijo del Hombre tomando la escritura en el libro de Isaías capítulo 61. Ahora, Isaías capítulo 61. Conmigo otra vez, Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y si recordamos el libro de Lucas dice, y enrollando el libro lo entregó. Así que el Hijo del Hombre en su primera venida leyó Isaías 61, versículo 1 y la parte A del versículo 2. El Hijo del Hombre no leyó la parte B del versículo 2. ¿Cuál era la parte B del versículo 2? La parte B era: y el día de la venganza del Dios nuestro. El día de la venganza del Dios nuestro no la leyó el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque esa parte el Hijo del Hombre la volvería a tomar cuando apareciera. Cuando el Hijo del Hombre volviese a aparecer, él tomaría la escritura donde la dejó. ¿Dónde la dejó? A predicar el año de la buena voluntad. Y el Hijo del Hombre después de eso fue crucificado, fue sepultado, ascendió al cielo y estuvo por 2000 años allá. Por 2000 años Jesucristo ha sido el Hijo de Dios. Y luego Él vendrá en el día de la restauración de todas las cosas, peleará aquí, batallará y luego será el Hijo de Dios en el milenio. Así que, escúchame aquí, Él fue el Hijo del Hombre por 3 años y medio, el Hijo de Dios por 2000 años y será el Hijo de David en el milenio. Ahora, ¿tenemos la promesa que el Hijo del Hombre volvería otra vez? Claro que sí. Libro de Lucas capítulo 17. ¿Qué fue lo que dijo? Que así como, o libros, sí. ¿Qué fue lo que dijo? De que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestara. Sería como los días de Noé, sería como los días de Sodoma. Así que tenemos la promesa de que el Hijo del Hombre se volvería a manifestar. ¿Cuándo se volvería a manifestar el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre se volvería a manifestar entre las edades de la iglesia, Hijo de Dios, y el milenio, el Hijo de David.
el Hijo del Hombre se volvería a manifestar entre hijo de hombre, entre hijo de Dios e hijo de David. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos justamente entre hijo de Dios, cuando Él ha sido rechazado el Espíritu Santo, y cuando Él vendrá en el milenio como hijo de David. No estamos en el milenio, todavía no está como el hijo de David, tampoco ya es el hijo de Dios, porque fue rechazado en las edades de la iglesia. No estamos en las edades de la iglesia, estamos en el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Y qué fue lo que hizo el Hijo del Hombre en su primera venida? Tomó el libro de Isaías y predicó el año agradable. ¿Qué es lo que hace el Hijo del Hombre cuando viene hoy día? Toma el libro de Isaías y ¿qué es lo que predica? Predica el día de la venganza. Por eso el hermano Branham fue y predicó dolores de parto y tomó la escritura de dolores de parto y luego él predicó, hoy se ha cumplido esa escritura, tomando la escritura del libro de Lucas, para decir que el Hijo del Hombre 2000 años después se estaba manifestando y estaba continuando con lo que el Hijo del Hombre dejó en su primera venida. ¿Qué fue lo que dejó? El día de la venganza. ¿Dónde está aconteciendo eso? ¿Dónde está aconteciendo el desarrollo del día de la venganza? ¿Dónde se está predicando el día de la venganza? No el día de la buena nueva solamente, sino el día de la venganza. ¿Dónde se está predicando? Entre hijo de Dios e hijo de David. ¿Qué está pasando en eso? Sígueme, por favor. ¿Qué está pasando entre hijo de Dios, cuando las edades de la iglesia han acabado, e hijo de David, cuando el milenio se va a establecer? ¿Qué ocurre entre eso? Él se está manifestando como el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está? ¿Adentro en la iglesia? ¿En las denominaciones? No. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Está tocando la puerta. Dice, el que me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que ¿dónde está el Hijo del Hombre? Afuera. ¿Qué ha pasado con el Hijo del Hombre? Lo han corrido, lo han echado de su iglesia, lo han echado de su reino. Pasó eso. Hay un tipo de eso en el Antiguo Testamento. Hay un tipo de algún rey que fue corrido de su propio pueblo. Claro que sí. Te estoy diciendo, David, cuando fue echado, él subió llorando porque lo habían rechazado. Lo botaron del reino. Él siendo el rey, él tomó la fortaleza de Jebús. Él fundó Jerusalén. Él estableció Jerusalén. Puso en la ciudad de David. Estableció el monte de Sión. Él fue el que quiso que la palabra fuese traída a Jerusalén. Él fue el que hizo todas esas cosas. ¿Y qué pasó con ese David? ¿Lo amaron? Hubo una revuelta. Se rebelaron contra él. Y cuando se rebelaron contra él, lo echaron, lo botaron. ¿Y qué pasó con ese David? ¿Qué pasó con ese David que había sido ungido por Samuel para ser el rey sobre Israel? Fue perseguido en un lugar, en otro lugar. Nunca tuvo reposo. Lo perseguían de aquí para allá. Y mientras que lo perseguían y no había nadie a su lado, ¿qué pasó? Se unieron con él unos valientes que sabían que Dios lo había ungido para ser rey. Unos valientes gentiles se unieron con él. Y no importaba que él no tuviera dónde dormir, no importaba que él no tuviera un trono en esa hora, no importaba que no tuviera una casa, no importaba que no tuviera dónde reposar su cabeza. Esos gentiles lo seguían porque sabían que ese hombre estaba ungido para ser rey. Y pelearon a su lado. No importa dónde iba ese rey, no importaba dónde iba David, los gentiles iban con él. ¿Por qué? Porque sabían que ese era el ungido de Dios. No importa que no estaba en su trono. Ellos sabían, este es el rey. Ahora, sígueme un ratito, para acabar. No importa que él no estaba, no importa que David no estaba en su trono, estos valientes gentiles acompañaron a David a donde quiera que iba, pelearon todas sus batallas, porque sabían que ese David algún día se iba a sentar otra vez en su trono. Sabían que David, que fue corrido de su trono, algún día regresaría otra vez a su trono. ¿Sabes que después que Jesucristo subió al cielo y se sentó en el trono del Padre, sabes que en la tierra Él también estableció un trono espiritual, donde Él era un rey espiritual, no para el mundo, sino solamente para su iglesia? ¿Sabes que su trono estaba en el corazón de los creyentes, en la iglesia Alfa? La iglesia Alfa era tanto su trono que se llamaba exactamente como Él. En el corazón de los creyentes vivía el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con esos creyentes de judíos y gentiles en la iglesia del libro de los Hechos? ¿Qué pasó con ellos? Eran perseguidos de aquí para allá. Los perseguían de un sitio, se iban a otro sitio. Por eso Jesucristo dijo,
prediquen este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a ser desechado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo iba a ser desechado en Guayaquil, en Ecuador, en Perú, en todas partes iba a ser desechado por las iglesias. Pero los creyentes iban a salir, iban a ser perseguidos en diferentes lugares y se iban a mantener fieles al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabíamos que algún día Él regresaría a su trono. Nosotros sabemos que algún día Él regresará y se sentará en su trono. ¿En qué trono se sentará? No solamente en el corazón nuestro, sino que se sentará en el trono de David, en el milenio. ¿Sabes entonces que hoy día Jesucristo por fin ha peleado y ha conquistado un trono, el trono nuestro? ¿Sabes que Jesucristo ha peleado para conquistar tu trono, tu corazón? ¿Sabes que Jesucristo ha luchado y ha entregado su vida y ha habido batallas espirituales, batallas escriturales para tratar de convencerte y decirte: yo quiero tu corazón, yo quiero sentarme en el trono de tu corazón? Para ti hoy día, para nosotros hoy día, Jesucristo es nuestro Rey, se ha sentado en nuestro trono, pero sabemos que algún día Él se sentará en el trono de David. Algún día, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer un ratito Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Para la séptima trompeta, para la tercera guerra mundial, después del ministerio de Moisés y Elías. Versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo es que viene ese anuncio? Después de la tercera guerra mundial. Dice: nuestro Señor reinará, nuestro Cristo reinará. Así que aquí está hablando, nosotros sabemos hoy día, por eso es que no estamos confundidos. Jesucristo, el reino de Jesucristo no es de este mundo ahorita. Nosotros somos el reino de Jesucristo, nosotros somos el trono de Jesucristo, pero sabemos que algún día Jesucristo se sentará aquí en la tierra como rey, gobernando sobre las 12 tribus, y sabemos que nosotros estaremos reinando juntamente con Él. Es nuestra promesa, lo sabemos, no estamos suponiendo esas cosas. Entonces, ya sabemos que esto está aconteciendo ahora. ¿Qué está pasando entonces hoy día? ¿Qué está pasando ahora cuando Jesucristo es nuestro Rey y nosotros lo seguimos a donde lo echan? No importa si lo echan de esta iglesia del mensaje. ¿Sabes que hoy día están echando a Jesucristo de la iglesia del mensaje? Allá en la primera venida lo echaron los que decían que creían en Moisés. Allá en ese día lo echaron los que decían que eran los hijos de Abraham. En este día lo están echando aquellos que dicen que creen en el Moisés del tercer éxodo. Aquí en este día lo están echando aquellos que dicen que son hijos del HAM, del Abraham de este día. Lo están echando, lo están poniendo fuera. ¿No dijeron los judíos en la primera venida? Nosotros tenemos a Moisés, nosotros somos hijos de Abraham. Igual la gente del mensaje hoy día dice lo mismo. Nosotros tenemos al profeta del tercer éxodo, nosotros somos hijos del HAM de este día. Pero no quieren la palabra de la hora, quieren una palabra vieja. ¿Por qué crees que hoy día tenemos gente que solo quiere poner una cinta y ya no quiere predicadores? ¿Por qué piensas eso? Porque Jesucristo ha sido echado no solo de las denominaciones, ahora lo están echando de su propia iglesia, de la iglesia del mensaje. Pero hay unos corazones gentiles. Recuerda, ahora voy a ir contigo un ratito nomás, porque ya sé que el tiempo me ganó. Voy a ir contigo al libro de Crónicas, primera de Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 11. Primera de Crónicas capítulo 11 está hablando de cuando Jesucristo asume el trono. Voy a leértelo ya. Recuerda que ¿cuándo es que Jesucristo asumirá su trono? ¿Cuándo es que Jesucristo se sentará en su propio trono? ¿Cuándo es que Jesucristo se entronizará en su propio trono? No en el trono del Padre, en el milenio, cuando sea el Hijo de David. Entonces, aquí esto es solo una sombra, por eso te estoy diciendo, vamos a ver una sombra. Dice, entonces, Primera de Crónicas capítulo 11, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos hueso de tu hueso
somos tu hueso y tu carne. Así que entonces, ¿qué estaban haciendo? Dice, lo reconocieron como rey. Eso es lo que estaba sucediendo. Voy a saltearme un poquitito el verso 10 para que veas. Aquí Jesucristo ya está sentándose como rey. Después de haber sido perseguido, sabes que primero fue Saúl, y Saúl, tú sabes que Saúl lo persiguió. Saúl fue un ungido. Saúl era un tipo de la iglesia pentecostal. Saúl fue un tipo de la iglesia pentecostal. Fue ungido, tenía el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con él? Después de un tiempo empezó a perseguir al que tenía que continuar. ¿Quién tenía que continuar? ¿Quién era el verdadero rey? David. Saúl persiguió al verdadero rey. Y entonces, cuando ya Saúl fue muerto, cuando la Pentecostal ha muerto, la Odisea ha sido muerta, entonces en el versículo 10, en el capítulo 11 está hablando de cómo es que David ya se siente en el trono. ¿Y quiénes son los que le ayudaron? Verso 10. Dice, y estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Así que aquí está diciendo que David fue perseguido, estaba desechado. Pero mientras que estaba desechado, habían unos valientes que pelearon al lado de David. ¿Para qué pelearon al lado de David? Dice, para ayudarlo a tomar su posición como rey. ¿Quiénes le ayudaron a David cuando fue rechazado? ¿Quiénes pelearon con él y pelearon para que David vuelva a ser colocado como rey? Estos valientes. ¿Quiénes eran? Valientes gentiles. Entonces nosotros estamos aquí. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Para que te des cuenta que nosotros estamos aquí en la edad de la Odisea, cuando la edad de la Odisea está muerta y cuando Jesucristo ha sido echado de la edad de la Odisea. Está allá afuera, está solo. Se va a sentar algún día, en el milenio se va a sentar como el rey, como el hijo de David. ¿Y quiénes están peleando a su lado allí? Peleando con él. ¿Por qué están peleando con él? Porque saben que algún día se va a sentar como rey. Ellos están luchando, están peleando a favor de David para que se siente en el trono en el milenio. ¿Quiénes son esos? Valientes gentiles. ¿Quiénes son los que están peleando para que David? ¿Quién está luchando? Ahora, ¿con qué luchamos? Con la palabra. Y estamos diciendo, hermano, estamos en el tiempo apropiado. Estamos fuera de los dogmas, estamos fuera de la iglesia. Incluso las iglesias del mensaje están en contra nuestro. Pero estamos aquí parándonos por la palabra, luchando por nuestro rey, porque sabemos que pronto él se sentará en el milenio como el hijo de David. ¿Quién es ese pueblo? Son valientes gentiles, jóvenes, jovencitas, niños parados peleando por la palabra. Yo espero que me estés entendiendo lo que te digo. Hoy eso es lo que está sucediendo. Si no entiendes que estamos en una batalla, si nosotros no llegamos a entender que estamos peleando, que en este día estamos peleando contra todos los sistemas para colocar a Jesucristo como rey, porque nosotros sabemos que nuestro rey algún día será el rey en la tierra. ¿Y quiénes están luchando? ¿Quiénes están logrando que Jesucristo sea entronizado? Somos nosotros. Nosotros creemos que él regresará a ser rey. ¿Sabe lo que significaba en ese día, en el día de David, cuando él estaba perseguido y ellos pobres gentiles lo seguían a David a donde quiera que iba? ¿Cuántos comentarios habrían? Ustedes son unos locos, ¿cómo creen que David va a regresar a ser rey? Y ellos decían, algún día él regresará al trono. Iban a otro lugar, los sacerdotes, los religiosos, los filisteos, Saúl peleaba, todo peleando contra David. Los filisteos peleaban contra David, Saúl peleaba contra David, todos se habían vuelto contra él. ¿Y qué decían los gentiles? Algún día él se sentará en el trono otra vez. Nosotros estamos peleando por él. No es lo mismo que decimos nosotros. Las denominaciones votaron la palabra, las iglesias del mensaje también están peleando por la palabra. Pero nosotros creemos que Jesús algún día se sentará en el trono y nosotros nos sentaremos con él. Nadie nos va a mover de esa posición. Ahora, mira aquí. Un ratito, ya acabo contigo un ratito. Ahora vamos a ir a esta misma escritura, en versículo 17. Primera de Crónicas 11, versículo 17. Dice allí, David deseó y dijo, está hablando de una historia que aconteció antes de que él llegara a ser rey. Esto aconteció alguna vez y dice, y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta?
Esto está en Primera de Crónicas. Pero ahora lo vamos a leer, esto mismo lo vamos a leer en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. Sopórtame unos minutitos. No estoy diciendo todo, ¿ya? No estoy diciendo todo porque, bueno, sé que tienen una actividad larga, así que el cansancio a veces nos juega una mala pasada. Pero entonces, Segunda de Samuel, capítulo 23. Quiero que notes entonces, te estoy hablando de cómo es que nuestro rey está afuera. Quiero que notes que nosotros, los valientes, también estamos afuera. Lo están persiguiendo. ¿Sabes que la Biblia dice en la edad de la Odisea, dice que Jesucristo, hablando de la iglesia de este día, dijo: por cuanto no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca? Jesucristo vomitó a la iglesia. Pero ¿sabes lo que hizo la iglesia? El hermano Branham dice así, que la iglesia de la Odisea también vomitó a Jesucristo. La iglesia de la Odisea no pudo con Jesucristo a la palabra y lo vomitó. Lo puso afuera de ella. Y cuando la iglesia de la Odisea vomitó a Jesucristo, vomitó al profeta. Y también nos vomitó a nosotros. Nosotros fuimos vomitados de la iglesia de la Odisea. Bien. Primera de Samuel, capítulo 23. Dice, desde el versículo 8 voy a leer. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebat, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban de David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este Eleazar, se levantó e hirió a filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Así que aquí está hablando de 3 valientes. Está hablando de José Basebat, el Adino. Está hablando de Eleazar. Y ahora luego dice, verso 11, después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Así que está hablando aquí de 3 grandes valientes. No son los únicos valientes. Habían 30 o 37 valientes gentiles, pero aquí está hablando de 3. ¿Por qué está hablando de estos 3? Ahora te vas a dar cuenta. 3 como 3 como quién, como los 3 sabios que vinieron del oriente. 3 como Sadrach, Mesach y Abednego en los días de Daniel. 3. Y dice, entonces, aquí dice, en el verso 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Así que está hablando de estos 3 valientes porque tienen que ver con este episodio, con esta historia. ¿Qué historia? Dice que David estaba en la cueva de Adulam perseguido, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. ¿Dónde estaban los filisteos? ¿Dónde estaban los enemigos en el día que David estaba perseguido y rechazado? ¿Dónde estaban? Dice que los filisteos tenían una guarnición en Belén. ¿Recuerdas que el hermano Branham predicó por qué la pequeña Belén? Belén, la casa de Dios, porque ahí había trigo y porque ahí había buena agua para el trigo. En Belén había buena agua y había buen trigo. Dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. 15. Y David dijo con vehemencia, ¿ves cómo es que lo dijo? Fue un deseo desde lo profundo de su ser.
¿Quién era? David, el rey rechazado. ¿Qué dijo David? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién lo dijo? El rey rechazado. ¿Qué pidió? Un poco de agua del pozo de Belén. Y dice, entonces los tres valientes, por eso es que estaba hablando de estos tres primeros. Entonces estos tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo. Así que, ¿qué hicieron estos valientes cuando David estaba en Belén o allá mirando a Belén y mirando al pozo de Belén? Ahora yo no te voy a leer las citas que tengo aquí porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero ¿qué hizo David cuando miró el pozo de Belén? ¿Te acuerdas que David fue pastor? ¿Sabes que David llevó a sus ovejas a beber de ese pozo? ¿Sabes que David bebía de ese pozo? Era el agua más rica, más fresca que había en Belén. Y David se estaba recordando y quiso beber de la misma agua que había bebido antes. ¿Quién es Jesucristo? ¿No es el rey rechazado? Jesucristo en nuestros días no es el rey rechazado. Y Jesucristo quiso beber de la misma agua que bebió en el día del libro de los Hechos, cuando dijo, ¿por qué me persiguen? Y Pablo dijo, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese era el pozo de Belén del cual Jesucristo quería beber. Jesucristo quería tener una iglesia como la iglesia del libro de Alfa, como el libro de los Hechos. Quería tener iglesia Alfa, una iglesia aquí otra vez. Y Jesucristo dice que David dijo, ¿quién me diera otra vez a beber de esa agua? Quisiera sentir el avivamiento que sentía al principio. Quisiera tener una iglesia como esa iglesia. Y dice que estos valientes gentiles, al oír el deseo vehemente de David, dice que ellos corrieron y fueron al pozo de Belén porque querían de regreso la misma experiencia. ¿Dónde estaban esos valientes? Recuerda, ¿dónde estaban esos valientes peleando? ¿A quién estaban oyendo esos valientes escuchando? Estaban oyendo a Jesucristo, el rey rechazado. ¿Cuándo? Después de las edades de la iglesia, en los días del Hijo del Hombre, antes que sea el hijo de David, porque ellos están luchando para regresarlo a Jesús a su trono. Espero que me estés siguiendo, ojalá que sí. Si no, vas a tener tiempo para revisarlo. Y entonces dice que cuando oyeron eso, ellos fueron para allá al pozo de Belén, pelearon contra los filisteos. ¿Quiénes estaban guardando? ¿Quiénes estaban cuidando a Belén? Los filisteos. ¿Qué estaban cuidando? El pozo del agua de Belén. No querían que nadie regresara allí. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el diablo no quiere que haya una novia omega. ¿Sabes qué? Eso significa que el diablo ha enviado todo su poder para enviar que la novia tenga su avivamiento, el avivamiento de los justos. El diablo ha enviado a todos sus líderes para impedir el solamente una vez más, Señor. No quiere que suceda. Por eso que colocó a todos los filisteos allí guardando el camino a Belén, guardando el pozo de Belén. ¿A quiénes pusieron ahí? ¿A los más débiles? Ahora yo te voy a decir, en nuestro día, si el diablo está impidiendo, no quiere que se levante este avivamiento, tú tienes que leer la exposición de las edades de la iglesia. Dice, el diablo sabe que si esta iglesia recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, de lo que ella es, de lo que ella representa, que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. ¿Cuándo? Cuando escuche el clamor, si alguien me diera de beber del pozo de Belén, ¿quién va a decir, yo voy a ir a traer el agua del pozo de Belén? Yo voy a luchar para traer el avivamiento de regreso aquí. Yo voy a luchar para que la novia omega esté aquí otra vez. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser la gente que conoce el deseo del Señor. ¿Qué desea del Señor? ¿Qué es lo que desea el Señor? Una iglesia poderosa como el libro de los Hechos. Y entonces estos tres valientes, como Sadrach, Mesach y Abednego, que creían en Daniel, nosotros que creemos que Jesucristo es nuestro Rey y sabemos que la voluntad de Él es tener un avivamiento en esta hora, somos los que podemos ir y pelear de ida y de vuelta. ¿Sabes a quién colocó el diablo para guardar, para impedir que no haya un avivamiento? Tienes que leer la fiesta de las trompetas. Dice, y los demonios que salieron en Apocalipsis 9 y se metieron en Hitler, Stalin y Mussolini, 200 millones de demonios que trajeron persecución contra los judíos, persecución en el mundo político. Esos mismos demonios se metieron en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Para venir contra quién, dice el profeta? ¿Contra las denominaciones? No, para venir contra la novia. ¿Quiénes son esos filisteos que están impidiendo el trago de agua fresca, el avivamiento final? ¿Quiénes son? Son 200 millones de demonios que están impidiendo. ¿Contra quiénes estamos luchando? Contra ellos. ¿Quiénes son los que están luchando contra 200 millones de demonios y los otros millones de demonios? ¿Quiénes son?
estos valientes, regresa al libro de Primera de Crónicas, donde dice, y estos valientes lucharon al lado de David para que se siente en el trono sobre Israel. Así que eso es lo que está pasando. A eso nos llamó el Señor, jovencitos y jovencitas. No sé, ojalá, espero que el Señor me haya ayudado a tratar de rápidamente. He corrido porque conozco de la actividad que tienen, el cansancio que tienen, y sé que la mente puede traicionarnos un momento. Entonces, quiero que entiendan esto. Ese es el misterio que existe actualmente. No es que venimos solo a cantar, no es que venimos solamente a tener un compañerismo y a conversar con los jovencitos y las jovencitas y a pasar un momento agradable. No, tienes que saber que Dios te llamó para ser uno de los valientes gentiles que en esta hora estamos peleando para que Jesucristo vuelva a ser el Rey aquí en la tierra. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero que hayan disfrutado el tema. Vamos a llamar al director de cánticos, a su director de cánticos, y vamos a orar. Espero que hayan disfrutado el tema. Yo sé, espero que sí, espero que el cansancio no les haya jugado una mala pasada y que puedan, tal vez si lo pueden revisar después. Es muy tremendo este tema. Mucho me gusta a mí este tema. Así que vamos a orar. Mientras que llega su director de cántico, querido Señor Jesucristo, ¿cómo pudiéramos de alguna manera, Señor, hacer que tu palabra cale profundo en el corazón de tus hijos, Señor? ¿Cómo pudiéramos hacer, Señor, que el cansancio y todas esas cosas pasen a un segundo plano, Señor, y nuestro deseo por honrarte, por amarte, Señor? El oír el clamor tuyo, Señor, de quien me diera de beber un trago de agua del pozo de Belén, que arda tanto en nuestro corazón, Señor. Que al oír, Señor, tu deseo por tener una iglesia sin mancha y sin arruga, que al oír, Señor, el deseo tuyo de que nosotros podamos comprender quiénes somos, qué representamos, que somos el ejército invencible, los gentiles a quienes tú estás llamando, reclutando, juntando, Señor, para luchar a tu lado, para entronizarte como el Hijo de David en el milenio, Señor. Que podamos, Señor, tomar la espada y podamos pararnos firmes como estos valientes, Señor. Que la espada se pueda hacer una con nosotros, Señor. Que podamos matar enemigos a diestra y a siniestra. Que podamos ser como este, Señor, que mató a los leones. Que podamos ser como todos ellos, Señor. Todos estos valientes que pelearon al lado de David para hacerlo el rey, Señor, solo eran una sombra nuestra. Cuando miramos a estos valientes, Señor, y nuestro corazón dice, qué gente tan temeraria, tan audaces. Eran bravos guerreros gentiles. Y pensamos, Señor, y los colocamos en un pedestal tan elevado, pero ellos solamente eran la sombra de nosotros, de los verdaderos guerreros gentiles. Que podamos por el Espíritu Santo, Señor, considerarnos y saber que eso es lo que tú demandas de nosotros, que eso solamente fue una sombra, que nosotros somos la realidad. Ayuda, Señor, que jovencitos, jovencitas, niños, niñas, ancianos, todos nosotros, predicadores y laicos, podamos pelear por nuestro Señor Jesucristo, podamos pararnos por nuestro Rey rechazado, sabiendo que pronto se sentará en su trono. Padre, encomiendo a tus hijos que oyeron esta palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanitas. Que pasen una bonita reunión. Me saludan al pastor y a los pastores que estén por allí.